Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Notichismes. Aquí les traigo los chismes más fresquitos de sus TikTokers favoritos. Amigos de Naim hablan de su arresto. Hallan Fer y Jimena en Mazatlán, Jimena con los chicos de la Shelly House, Kuno utiliza audio de Abigail, Edwin en el hospital por alergia, Kevlex festeja. El día de hoy vamos a comenzar hablando sobre nuestra sección privé, pues ya nos dio una sorpresa el día de ayer, ya que salió en la portada de la revista Tú. Pues vaya que esta revista la ha sabido hacer, pues últimamente ha sacado a varios TikTokers que son muy conocidos. Hablando ahora sobre Naim, pues después del arresto no sabemos qué fue lo que pasó de él y mucha gente se estaba preguntando qué era lo que sucedía. Para lo cual no dejaban de ir a preguntarle a los amigos de Naim que les dieran información sobre él. Entonces ellos salieron a dar su versión y decir que ellos no sabían nada sobre el asunto, que solo sabían y conocían por parte del padre de Naim que todo estaba bien, que lo único que les había comentado el padre de Naim es que subieran esta historia. Y de hecho, si te ibas a la historia de Instagram de Naim, esta te llevaba directamente a esta canción. Y mucha gente decía que todo este show solo era por contenido. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Aquí les dejo las opiniones de lo que estuvieron diciendo los amigos de Naim. Mi madre, seguí con Mar. Que me seguís hace tiempo, sabéis que no me meto en polémica, yo solamente hago mi contenido y a quien le guste, pues que me siga. Lo que queremos que sepáis es que Naim está bien. No tenéis de qué preocuparos, que todo va a salir bien, todo va a estar bien. Hemos podido hablar con él, pero hemos hablado con su padre y nos ha pedido que publiquemos una cosa en su perfil de Instagram. Entonces Mar tiene su cuenta en el móvil y nada, a las 9 nos ha pedido que lo publiquemos. A partir de aquí os voy a pedir por favor que dejéis de acosarnos con este tema, porque para nosotros es muy delicado. Nosotros nos dedicamos a hacer contenido para vosotros y la verdad que se nos está haciendo una situación muy complicada. Así que nada, cuando él pueda dará las explicaciones que tenga que dar y nosotros hoy pues haremos lo que nos han pedido. Hey, estoy aquí en el piso con Álvaro. He tenido que venir básicamente porque en mi casa estaba siendo un infierno y más pasarlo yo sola. Yo no he querido hablar del tema porque básicamente no sé nada, ni quiero dar explicaciones de nada. Yo no sé nada de él, pero sí sabemos que está bien y eso pues nos tranquiliza. Nosotros no hemos podido tener contacto con él, pero su padre sí. Y pues nos acaba de llamar su padre porque Naim nos ha pedido un favor. Pues Naim nos ha pedido un favor. Como ya habéis visto en el vídeo de Álvaro, vamos a subir una cosa que Naim quiere enseñaros a las 9. Pues Álvaro está aquí preparando. Con lo que vamos a subir creo que ya es suficientemente explicación de quien tiene que dar una explicación. Y a partir de ahí os agradeceríamos muchísimo que al menos a nosotros nos dejéis en paz. Simplemente os pedimos que nos lo pongáis más fácil y nos dejéis tranquilos. Hola, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis notichismes, pues recuerda que el chisme no espera. Pues el día de ayer todas las redes sociales se prendieron porque primero Fernanda había dicho que ya no volvería a México, que se iría a Chile, y después Jimena nos estuvo compartiendo que se irían de viaje. Al principio nos mintieron, pues dijeron que se encontraban en Nueva York, pero en realidad estaban viajando a México, y de hecho muchas personas se preguntaban hacia dónde se dirigían, pues después Jimena publicaba este tweet donde nos enterábamos de todo. Es mi primera vez en Mazatlán, ¡qué emoción! Pues checando esto, también pusieron unas historias en su cuenta de Instagram que ella misma subió, donde vemos que se encuentra actualmente en Mazatlán con Rod Contreras, para lo cual mucha gente de los fans de Fertreras estaban emocionadas por esto, pues al fin estaban juntos Rod y Fernanda. Y había mucha gente que estaba esperando que ambos subieran videos colaborando, pero esto nunca llegó, pues en la cuenta de Rod Contreras lo único que pudimos ver fue este video donde él sale bailando solo. Y si checabas en los comentarios de la mayoría de ellos hablaban de que grabara colaboración con Fernanda. Pues si checabas en la cuenta de Fernanda, con la única persona que la vimos colaborando fue con Aarón, y de hecho en la descripción colocó, con el bebé de JJ, refiriéndose a Jimena Jiménez. Y obviamente también en los comentarios de este video, mucha gente mencionaba a Rod Contreras para que colaboraran juntos. Y es que de hecho hasta me encontré algunos videos donde la misma gente estaba actualizando y actualizando para ver si así salía algún video de ellos dos juntos en alguna de sus dos cuentas. Y aunque esto no ha llegado, también pudimos ver a Jimena y a Fernanda que fueron a la casa de los chicos de la Shelly House, y ahí los vimos junto a Mon, Edwin, y aunque tampoco hemos visto colaboración con ellos, seguramente en estos días tendremos contenidos de estas chicas con la Shelly House.
Y ya que hablamos de la Shelly House, pues también Mon Pantoja nos compartió que pasó un día en el hospital junto a Edwin, y esto porque Edwin había comido algo que le cayó mal y por eso tuvo que ser hospitalizado, pues tenía algunas manchas en los brazos y no sabían de qué era esta alergia. Pero todo esto ya pasó y ya se encuentra bien. ¿Cómo fue que terminamos aquí? Me dio una alergia. Miren cómo trae los brazos. Le dio alergia, algo que comimos. Íbamos a ir a grabar el video de la fan, pero... Teníamos planeado grabar ahora el video de YouTube y empezó a dar valió. esa madre y valió pene. Cállate. Hablando ahora sobre Kuno, pues el día de ayer subió bastante contenido a su cuenta de TikTok, como este video donde utilizaba uno de los audios de Abigail y mucha gente decía que solo lo hacía para llamar la atención y crear polémica. Para empezar, no es la misma ropa. Segundo, mi ropa yo la compro en Shein y en Bershka. Otro video que realizó fue este, donde una chica le había comentado que necesitaba comprarse pantalones nuevos porque ya no tenía, pues si checábamos el video, Kuno salía con unos pantalones muy rotos, y de hecho él pone, quiero mi pantalón en la descripción. Pero esto no acababa aquí, pues después Kuno realizó un video donde le contestaba a esta chica diciéndole que él le conseguía un acondicionador porque ella tenía seco el pelo. Pues después de esto hubo otro video de otra chica que también realizó en base a lo que dijo Kuno anteriormente de esta otra chica del pelo, y comentó que ella le conseguía un cubrebocas porque él nunca lo usaba. Gracias por continuar viendo el video, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis notichismes, pues recuerda que el chisme no espera. Le compré un pantalón porque uno ya no tiene. Y yo te conseguí un acondicionador porque tienes seco el pelo. Y yo te compré un cubrebocas porque nunca lo traes puesto. Pues después en los comentarios de estos videos, una gente contestaba, si se lleva que se aguante, que es humor, gente, y él contestaba con esta cara. Miren el lado bueno, la chica no tuvo que pagar 1,400, refiriéndose al saludo que cobraba antes Kuno, y él le contesta, eran 1,200. Otro comentaba, Kuno, agradece que te compraron un pantalón, y él responde, yo me puedo comprar los míos. Pero los videos se seguían poniendo buenos, pues después Kuno grabó este video en donde checamos que le hace como si fuera Domelipa, y de hecho en la descripción puso, así se ven las que dicen que no le copian, y el hashtag de Domevirus. Pues ustedes, ¿qué opinan sobre esto, chicos? Pues si te ibas a los comentarios de este video, mucha gente decía que le había quedado muy bien, pero que le hacía falta la paleta. Pues por último subí este video en donde la descripción colocaba, estoy recuperando mi felicidad, mi paz y disfrutando esto de lo que se llama amor. Y es que si checabas en los comentarios, mucha gente decía que quería saber quién era esta persona. De hecho, algunos decían que era Daniel Fraga, pero no era así, sino este chico llamado Luis Ruelas. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Pues él no lo ha presentado formalmente, aunque sí lo puso unos días en su Instagram y de hecho ahorita ya no lo tiene ahí, pero todos nos enteramos gracias a que subió esa foto anteriormente que era este chico. Pues de Rod Contreras lo único que pudimos ver, aparte del video que subió a TikTok solo, fue este Twitter que ponía, es que lo tuyo y lo mío es romance en secreto. Pues si checabas en los comentarios de este tweet, mucha gente decía que era indirecta para Domelipa y otros obviamente que era para Fernanda. Pues el día de ayer Domelipa nos mostró en su cuenta de TikTok que se realizó un tatuaje de su paleta tan peculiar que siempre se la vemos y mucha gente decía en los comentarios que le había quedado muy padre y que al fin se la había hecho. Pues ustedes qué opinan sobre este tatuaje. Pues otra cosa que hemos visto últimamente es que ya se encuentra grabando en su nuevo cuarto y mucha gente le está pidiendo que les haga un house tour por toda su casa. ¿Quién desea ver su nueva casa de Domelipa y su nuevo cuarto? Y tal parece que algo está estresando a Domelipa, pues publicó el siguiente tweet. Dicen que para todo hay tiempo, pero la neta me estreso machín. Pues en comentarios de la gente le decía que se tranquilizara y que dejara que todo fluyera, que disfrutara su vida y que las cosas pasan por algo.
Hablando ahora sobre Keblex, pues el día de ayer estuvo festejando sus primeros 5 millones en Instagram junto a Ignacia Antonia y las gemelas Ortega, y lo felicitamos, que sean muchos más. Pues estos fueron los chismecitos del día de hoy, chicos, espero les hayan gustado, gracias por ver el video hasta el final, y si eres nuevo te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita y darle like para que no te pierdas ninguno de mis notichismes, así como compartirlo con más personas para que se enteren de las mejores noticias de TikTok. Y recuerden que el chisme no espera. Nos vemos en la próxima. Bye. Aquí les dejo los saluditos del día de hoy y si quieres que te salude en mi próximo video, déjame tu comentario.